¿Quién es ese hombre tan limpio, tan arreglado, tan distinto? ¿Ese señor elegante de sonrisa tranquila de verdad es mi esposo? Antes de empezar, ya saben, suscríbanse al canal, porque esta historia no es solo sobre una familia extranjera que viajó a Ecuador. Esta historia es sobre cómo un país puede ponerle un espejo en la cara a una persona, obligarla a verse como realmente es y, sin hacer ruido, cambiarle la vida por completo. Y ojo, porque lo que le pasó a este hombre en Ecuador dejó a su esposa y a su hija con la boca abierta. Hola, mi nombre es Emily Carter. Soy estadounidense, tengo 42 años, vivo en Omaha con mi esposo Richard y mi hija Olivia, que acaba de cumplir 16. Desde afuera, cualquiera habría dicho que éramos una familia normal. Casa propia, trabajo estable, una hija educada, cenas en familia, fotos bonitas en Navidad. Pero detrás de esa imagen, dentro de la casa, el ambiente era frío. Frío de verdad. De esos silencios que pesan más que una discusión. Y no me vengan a decir que todas las familias son perfectas, porque eso no existe. En todas las casas hay problemas. En todas las familias hay heridas que no se ven. Pero en la nuestra había algo que me dolía mucho. Richard estaba físicamente presente, pero emocionalmente era como si no viviera con nosotras. Mi esposo trabajaba en control de calidad para una empresa de autopartes. En el trabajo, según todos decían, era obsesivo con los detalles. Si una pieza tenía un defecto mínimo, él lo notaba. Si una medida se desviaba apenas un poco, armaba un reporte completo. Era el tipo de persona que buscaba cero fallas en los productos, cero errores en los procesos, cero problemas en la línea de producción. Un hombre meticuloso, exigente, casi insoportable cuando se trataba del trabajo. Pero esa precisión se quedaba en la fábrica. Porque cuando se trataba de su propia vida, era un desastre. En casa usaba camisetas viejas, estiradas, con manchas que ya ni yo sabía de qué eran. Pantalones flojos, barba descuidada, cabello aplastado, como si se hubiera levantado tarde todos los días de su vida. Se sentaba en el sofá con una botella de gaseosa en una mano y el celular en la otra. Podía pasar horas viendo videos, desplazando la pantalla sin expresión, sin conversar, sin mirar a nadie. Yo le hablaba y él respondía con un ajá, sí, después vemos, no sé. Y eso cuando respondía. Lo peor es que no era solo conmigo. También era así con Olivia. Cuando Olivia estaba en primaria, un día llegó corriendo, emocionada, con una hoja en la mano. Papá, hoy saqué la nota más alta en el examen. Richard ni siquiera levantó bien la mirada. Ah, qué bien. Eso fue todo. Recuerdo la cara de mi hija. Al principio se quedó esperando algo más. Una felicitación, una sonrisa, una pregunta, un abrazo. Cualquier cosa. Pero no llegó nada. Y esa pequeña decepción se le quedó grabada. No fue la primera vez, ni la última. En la mesa casi no había conversación. Yo intentaba preguntar cómo les había ido, proponía salir el fin de semana, hablaba de cosas simples para llenar el silencio. Pero Richard siempre respondía con frases cortas, aburridas, sin ganas. Tal vez no lo hacía con mala intención. Tal vez simplemente era así. Pero llega un momento en que una se cansa de insistir. Así que dejé de preguntar. Olivia fue más directa. Un día me dijo: Mamá, yo ya no tengo nada que hablar con papá. Es aburrido. Es como hablarle a una pared. Me dolió, pero no pude contradecirla. Porque en el fondo pensaba lo mismo. El punto de quiebre llegó 4 años atrás. Olivia estaba en 7º grado y fue elegida como protagonista en una obra escolar. Ensayó durante semanas. Se aprendió cada línea. Practicaba en la sala todas las noches. Y aunque intentaba actuar como si no le importara, yo sabía que quería que su papá la viera. «¿Vas a ir, verdad?», le preguntó a Richard unos días antes. «Voy a intentar», respondió él, sin mirar el calendario. El día de la presentación, el asiento de Richard quedó vacío. Según él, no pudo salir del trabajo. Había una revisión importante, una falla en una pieza, algo urgente. Yo entendía que el trabajo a veces exige, pero lo que nunca entendí fue su falta de explicación. No pidió perdón como debía. No se sentó con Olivia para decirle que lo lamentaba. No le preguntó cómo le fue.
No hizo nada. Esa noche Olivia no lloró. Tampoco gritó. No dijo una sola palabra. Y eso fue lo más triste. Porque cuando un hijo deja de reclamar, no siempre significa que dejó de doler. A veces significa que ya se rindió. Desde ese día, Olivia dejó de buscar a Richard. Si él estaba en la sala, ella pasaba directo a su cuarto. Si él preguntaba algo, respondía con monosílabos. Ya no esperaba nada de él. Y yo tampoco sabía cómo arreglarlo. Entonces, un día, Richard llegó con una noticia inesperada. Me enviarán un año a Ecuador. La empresa tiene una planta asociada allá y necesitan a alguien de control de calidad. ¿Ecuador?, pregunté. Sí. Primero estaré en Quito, luego quizá tenga que moverme a Guayaquil o a una zona industrial cerca de Durán. Todavía están organizando todo. No voy a mentir. Mi primera reacción no fue tristeza. Fue alivio. Y tal vez eso me hace sonar como una mala esposa, pero era la verdad. Pensé que, si Rachel se iba, la casa por fin respiraría. Ese peso constante, esa presencia silenciosa que apagaba todo, quizá desaparecería por un tiempo. Olivia ni siquiera salió a despedirlo cuando se fue al aeropuerto. Yo lo llevé, nos abrazamos de forma torpe, como dos personas que se conocen demasiado y al mismo tiempo ya no se conocen nada. Él dijo que avisaría cuando llegara. Yo asentí. Y así, Rachel se fue solo a Ecuador. Durante los primeros meses, sus mensajes eran igual de planos que él. El trabajo va bien. No hay mayores problemas. El clima cambia bastante. La comida es diferente. Nada sobre nosotras. Nada de cómo está Olivia. Nada de las extraño. Nada que me hiciera pensar que la distancia le estaba haciendo sentir algo. Y, sin embargo, en casa pasó algo curioso. La ausencia de Richard trajo paz. No una felicidad explosiva, no una celebración, sino una calma suave. Olivia y yo desayunábamos juntas, hablábamos de cosas tontas, nos reíamos. Un día compramos pan de una panadería nueva y ella dijo, «Mamá, esto está demasiado bueno», con la boca llena. Nos reímos como hacía tiempo no lo hacíamos. Ahí entendí algo incómodo. A veces uno solo se da cuenta de cuánto estaba tensando el cuerpo cuando la causa de esa tensión desaparece. Durante esos 6 meses, nuestra vida no fue perfecta, pero fue más ligera. Creo que Olivia también lo sintió. Y quizá por eso me sorprendió tanto el mensaje que llegó una mañana. Creo que podré tomar unos días libres. Si quieren, podrían venir a Ecuador. Miré la pantalla 2 veces. ¿Richard nos estaba invitando? Él, por iniciativa propia. ¿Quería vernos? ¿Quería compartir algo con nosotras? ¿O simplemente estaba cumpliendo una obligación? Sentí una mezcla extraña de sospecha y emoción. Yo había pensado que ya no esperaba nada de él, pero ese mensaje me movió algo por dentro. Tal vez había una posibilidad. Tal vez la distancia, el país nuevo, la soledad, algo lo había hecho pensar. Tal vez aún no todo estaba perdido. Esa noche, después de cenar, se lo dije a Olivia. Tu papá nos invitó a Ecuador, ¿qué te parece si vamos unos días? Ella me miró como si le hubiera propuesto mudarnos a Marte. ¿Para qué? No tengo nada que hablar con él. Lo sé. Entonces, ¿por qué iríamos? Respiré hondo. Porque Ecuador puede ser bonito. Podemos ir a Quito, probar comida, ver el centro histórico, quizá visitar la mitad del mundo, comer empanadas, locro, encebollado. No tiene que ser solo por tu papá. Podemos hacerlo como un viaje de nosotras. Olivia levantó una ceja. ¿Y papá? Tu papá puede ser un extra. Ella se quedó pensando. Bueno, Ecuador sí suena interesante. He visto videos de Quito y de las Islas Galápagos. Pero si se pone raro, no me obligues a hablar con él. No te voy a obligar. Entonces voy. Así fue como decidimos viajar a Ecuador. Yo llevaba una esperanza pequeña, casi vergonzosa, escondida en el pecho. Olivia llevaba distancia, desconfianza y una maleta llena de ropa. Ninguna de las dos imaginaba lo que íbamos a encontrar. Cuando llegamos al aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, salimos por la zona de llegadas con las maletas.
Había gente abrazándose, conductores con carteles, familias hablando fuerte, turistas confundidos, ese ruido típico de los aeropuertos que parece igual en todos los países y al mismo tiempo distinto. Entonces vi a un hombre levantando la mano. ¿Quién es ese?, preguntó Olivia. No sé, creo que nos está mirando. Nos está saludando. El hombre empezó a acercarse. Qué bueno que llegaron. Deben estar cansadas. Me quedé congelada. Richard. Él sonrió. ¿Ya se olvidaron de mí en 6 meses? No podía ser. El hombre frente a mí tenía la espalda recta. El cabello corto, bien peinado. La barba arreglada, limpia, casi elegante. Usaba una camisa sencilla pero impecable, jeans oscuros, zapatos limpios. No olía a encierro ni a gaseosa ni a sofá. Olía a jabón. A ropa lavada. A persona que se cuida. Y lo más impactante no era la ropa. Era su expresión. Su rostro estaba relajado. Sus ojos se veían despiertos. Sonreía de verdad. Olivia y yo nos miramos. Mamá, ese es papá. Creo que sí. Las escucho, dijo él, todavía sonriendo. Yo no sabía qué responder. El hombre que recordaba se hundía en el sofá como si el mundo le pesara. Este hombre cargó nuestras maletas antes de que yo pudiera protestar. El viaje desde Estados Unidos es largo. Vamos al departamento, descansan un poco y luego salimos a comer algo rico. ¿Perdón? ¿Ese era Richard preguntando si estábamos cansadas? ¿Richard cargando maletas? ¿Richard proponiendo salir a comer? En más de 10 años de matrimonio, no recordaba una escena así. Olivia me miraba como si estuviéramos presenciando un fenómeno paranormal. ¿Qué opinas?, le susurré. No me preguntes. Estoy procesando. Subimos al auto que había contratado para recogernos. Mientras íbamos hacia Quito, Richard empezó a señalarnos cosas por la ventana. Las montañas, el cielo cambiante, la forma en que la ciudad parecía trepar por las laderas. Habló del tráfico, del clima, de cómo en Quito podía hacer sol y llover en el mismo día. Al principio me mareaba un poco la altura, dijo. Pero luego me acostumbré. Hay que caminar despacio los primeros días. Yo lo miraba de reojo. Hablaba. Explicaba. Se preocupaba. Parecía otro. El departamento de Richard estaba en una zona tranquila de Quito, no muy grande, en un edificio sencillo. Cuando abrió la puerta, Olivia soltó lo primero que pensó. Es pequeño. Olivia, le dije. No, está bien, respondió Richard. Sí, es pequeño. Comparado con nuestra casa, claro que sí. Pero aprendí a usar el espacio. Y tenía razón. El departamento era pequeño, pero no se sentía asfixiante. Todo estaba ordenado. La mesa despejada. La cocina limpia. Los zapatos en su lugar. Había ganchos en la pared, repisas delgadas, cajas organizadoras, una canasta para la ropa, paños de cocina doblados. Hasta tenía unas plantas pequeñas junto a la ventana. ¿Desde cuándo Richard cuidaba plantas? Dejen las maletas aquí, dijo. Deben tener hambre. Vamos a un restaurante cerca. Es sencillo, pero se come muy bien. Caminamos unas cuadras por calles de Quito. Richard caminaba con una seguridad tranquila, saludaba al guardia del edificio, al señor de la tienda, a una señora que vendía frutas en la esquina. Buenos días, don Richard, le dijo ella. Buenos días, doña Martita. Luego pasó por unas mandarinas. Olivia abrió los ojos. ¿Te conocen? Después de 6 meses, uno se vuelve parte del barrio si saluda, respondió él. Esa frase me golpeó. En Omaha, Richard podía vivir años al lado de alguien sin saber su nombre. En Quito, parecía tener una pequeña red de conocidos. Llegamos a un local de almuerzos, de esos lugares ecuatorianos donde el olor sale antes que el mesero. Apenas entramos, una voz alegre lo recibió. Don Richard. Hoy sí vino con la familia. Así es, doña Carmen. Mi esposa Emily y mi hija Olivia. ¡Qué gusto! Bienvenidas a Ecuador. Siéntense nomás, que hoy hay sopita rica y seco de pollo.
Yo miré a Olivia. ¿Viste eso? Está sonriendo. Y habló primero. Estoy asustada. Yo también. Nos sentamos. Richard no pidió hamburguesa ni papas fritas. Pidió un almuerzo completo. Hoy hay locro de papa, arroz con menestra, ensalada y seco. También hay corvinas si prefieren pescado. ¿Tú comes eso?, preguntó Olivia. Sí. Aquí aprendí a almorzar de verdad. La frase parecía pequeña, pero para mí era enorme. Antes, Rachel podía comer pizza fría frente al televisor y llamarlo cena. Ahora hablaba de almorzar de verdad. Llegó la sopa primero. Un locro espeso, caliente, con papa, queso, aguacate. Luego el plato fuerte, arroz, menestra, carne guisada, ensalada fresca, una tajada de maduro. Todo simple, pero servido con cuidado. Rachel tomó la cuchara, probó la sopa y dijo: Esto me salvó muchas veces al principio. ¿La sopa?, pregunté. La comida. El ritmo. Venir aquí, sentarme, comer algo hecho en el día, hablar 2 minutos con alguien. Suena tonto, pero me ordenó. Olivia lo miró en silencio. Durante la comida, Richard nos contó cosas. Que al principio no entendía por qué la gente saludaba tanto. Que en la fábrica los compañeros le decían buenos días incluso si ya se habían visto en la entrada. Que una señora del comedor le preguntó un día si estaba enfermo porque lo veía pálido. Que le recomendaron dejar la gaseosa y probar jugos naturales, mora, naranjilla, guanábana. ¿Y dejaste la gaseosa?, pregunté. No del todo al principio. Pero ahora casi no tomo. Me di cuenta de que me sentía pesado todo el tiempo. Olivia pinchó un pedazo de maduro con el tenedor. Esto está bueno. Te dije, respondió Richard. El maduro es peligroso. Uno empieza y no quiere parar. Ella soltó una risa mínima. Pero fue una risa. Y yo la escuché como si fuera música, aunque nadie hubiera puesto ninguna canción. Al volver al departamento, empecé a mirar todo con más calma. Richard, este lugar es pequeño, pero no se siente desordenado, ¿cómo hiciste? Él pareció orgulloso, como si hubiera esperado esa pregunta. Aprendí mirando. Aquí mucha gente sabe vivir bien en espacios pequeños. No se trata de tener una casa enorme, sino de no acumular basura. Mira, puse repisas altas, ganchos para las ollas. Cajas bajo la cama. La ropa va separada. Los zapatos no entran a la sala. Y la cocina se limpia apenas se termina de usar. Olivia se cruzó de brazos. ¿Quién eres y qué hiciste con mi papá? Richard soltó una carcajada. Me lo merezco. Yo abrí un armario. Había sábanas dobladas, toallas limpias, 2 colchones inflables y cobijas nuevas. ¿Compraste esto para nosotras? Claro. No iba a hacerlas dormir incómodas. Pregunté qué era mejor comprar. ¿Preguntaste? A mis compañeros. Otra vez esa palabra, compañeros. En Estados Unidos, Richard tenía colegas. No amigos. No gente a la que consultaba. No personas que le aconsejaban sobre colchones, comida o ropa. En Ecuador, parecía haber permitido que otros entraran en su vida. Después, Olivia abrió la puerta del baño y gritó. Mamá, está limpio. Olivia. No, en serio. Está demasiado limpio. Richard se rió. Me acostumbré a dejar todo seco. Si no, con la humedad se pone feo. Además, aquí aprendí a bañarme apenas llego del trabajo. Quito tiene polvo, lluvia, sol, todo junto. Uno llega a la casa y necesita resetearse. Yo casi no podía creerlo. Antes, Richard dejaba toallas en el piso, ropa tirada, envases vacíos en la mesa. Ahora hablaba de resetearse con una ducha caliente. Al principio me daba pereza, continuó. Pero luego entendí que cuidarse no es vanidad. Es respeto. Por uno mismo y por los demás. Esa frase me dejó callada. Cuidarse es respeto. ¿Cuántas veces había querido escuchar algo así de él? ¿Cuántas veces pensé que su descuido no era solo físico, sino emocional? Porque cuando alguien vive sin cuidado,
Muchas veces también trata sin cuidado a quienes lo rodean. Al día siguiente, Richard insistió en mostrarnos Quito. Antes, los fines de semana, él podía pasar 10 horas en el sofá sin moverse. Ahora estaba despierto temprano. Compré pan de yuca y café. También hay fruta. ¿Tú compraste desayuno?, preguntó Olivia. Sí. Hay una panadería cerca que abre temprano. Mañana podemos ir juntos. Salimos a caminar. Richard nos explicó que en Quito mucha gente camina, toma bus, usa el metro, combina rutas. Dijo que al principio se quejaba por no tener auto, pero luego empezó a notar que caminar le despejaba la cabeza. ¿Caminas todos los días?, pregunté. Sí. A veces bastante. Por eso bajé de peso. Ahora que lo decía, lo noté mejor. No delgado de forma exagerada, sino más liviano, más activo. Su cara no estaba inflamada. Su postura había cambiado. No parecía un hombre arrastrado por la vida, sino alguien que había recuperado el control de su cuerpo. Pasamos por una barbería pequeña, con una fachada sencilla pero muy cuidada. Richard se detuvo. Aquí me arreglo el cabello. ¿Vienes seguido?, pregunté. Una vez al mes. A veces cada 3 semanas. Olivia casi se atragantó con el jugo. Una vez al mes, ¿tú? El barbero trabaja muy bien. No solo corta. Te pregunta qué quieres, revisa la forma de la cara, arregla la barba, las cejas. Es otro nivel de detalle. ¿Y cómo empezaste a venir?, pregunté. Richard hizo una mueca. Me trajeron casi obligado. ¿Quién? Un compañero de la planta. Marcelo Andrade. El hombre más metido que he conocido en mi vida. ¿Metido? Sí. Metido, pero en el buen sentido. De esos ecuatorianos que no pueden ver a alguien mal sin intervenir. Me decía, Richard, ñaño, usted no puede seguir viniendo así, parece que no durmió en 3 semanas. Yo le decía que no se metiera. Pero un día me trajo aquí. En ese momento, desde adentro de la barbería, un hombre levantó la mano. Don Richard, ¿y esa visita? Richard sonrió. Ahí está Marcelo. Entramos. Marcelo era un hombre de unos 50 años, de sonrisa amplia, camisa bien planchada y una energía que llenaba el lugar. Se levantó apenas nos vio. Así que ustedes son la esposa y la hija, bienvenidas. Ya era hora de conocerlas. Este señor habla poco, pero cuando habla de ustedes se le nota. Yo parpadeé. ¿Habla de nosotras? Claro. Al principio no, parecía piedra. Pero después sí. Sobre todo de la hija. Decía que no sabía cómo acercarse. Olivia bajó la mirada. Richard se aclaró la garganta. Marcelo. No, déjeme hablar, dijo Marcelo, con esa confianza que solo algunas personas tienen sin resultar ofensivas. Señora Emily, cuando este hombre llegó a Ecuador, con todo respeto, parecía un alma en pena. Pelo mal, ropa vieja, cara larga, comiendo cualquier cosa. Yo dije, no, pues, aquí hay que hacer algo. El barbero, que estaba limpiando una silla, se rió. Llegó la primera vez y parecía que lo habían traído secuestrado. Casi, dijo Richard. Marcelo continuó. Primero lo traje a la barbería. Porque una cosa es ser sencillo y otra es abandonarse. Aquí el maestro le arregló el cabello, la barba, le enseñó a mantener la cara limpia. Y mírelo ahora. Parece otra persona, admití. Porque lo es, pero no por magia. Por hábitos. Ese comentario me pareció brutalmente cierto. A veces esperamos grandes revelaciones, terapias dramáticas, golpes de destino. Pero muchas transformaciones empiezan con cosas pequeñas: bañarse bien, comer mejor, caminar, saludar, ordenar la cama, dejar de vivir como si uno ya no importara. Richard añadió. Lo que me impresionó fue el cuidado. En mi trabajo yo hablo todo el día de calidad, de detalles, de procesos. Pero yo no aplicaba nada de eso a mi vida. Cuando vi cómo trabajaba el barbero, con paciencia, sin apuro, entendí algo. El detalle no sirve solo para las piezas de un auto. También sirve para una persona.
Marcelo chasqueó los dedos. Exactamente. Y después vino la comida. Porque este señor quería vivir de hamburguesas, papas y gaseosa. En Ecuador también hay comida rápida, claro, no vamos a mentir. Pero si usted tiene un comedor cerca con sopa, arroz, menestra, pescado, pollo, ensalada, jugo natural. ¿Por qué va a destruirse todos los días? Me llevó a comer a donde doña Carmen, dijo Richard. Y se quejó, agregó Marcelo. Decía que no le gustaba el pescado, que mucha sopa, que por qué tanto arroz, que el jugo tenía semillas. Todo le molestaba. Olivia sonrió. Ese sí suena como mi papá. Pero después empezó a dormir mejor, dijo Marcelo. Empezó a caminar. Empezó a saludar. Y cuando uno saluda, la gente le responde. Cuando la gente le responde, uno deja de sentirse invisible. Esa frase se me quedó pegada. Richard miró a Olivia. Creo que yo me sentía invisible, pero también las hice sentir invisibles a ustedes. Y eso estuvo mal. El silencio que siguió fue distinto a los silencios de nuestra casa. No era un silencio frío. Era un silencio lleno de cosas que por fin estaban saliendo. Olivia no respondió enseguida. Miró al piso, luego a su papá. Cuando no fuiste a mi obra, yo pensé que no te importaba. Richard cerró los ojos un segundo. Sí me importaba. Pero no supe demostrarlo. Y después me dio vergüenza. Mientras más vergüenza sentía, más me encerraba. Eso no es excusa. Lo siento. Yo sentí un nudo en la garganta. Durante años esperé una disculpa así. No perfecta, no dramática, solo real. Marcelo, que hasta entonces había hablado como presentador de televisión, bajó la voz. Ecuador no cambia a nadie por obligación. Pero a veces este país tiene una forma de recordarle a uno que la vida se comparte. En el barrio, en el comedor, en el trabajo, en el bus, en la tienda. Si usted está mal, alguien se da cuenta. Y a veces se mete. Y sí. Puede incomodar. Pero también puede salvar. Y aquí quiero detenerme, porque sé que algunos dirán, ay, están idealizando Ecuador. No. No estoy diciendo que Ecuador sea perfecto. Ecuador tiene problemas, como cualquier país. Hay inseguridad, hay dificultades, hay tráfico, hay desigualdad, hay cosas que mejorar. Pero también hay algo que muchos extranjeros no esperan encontrar, una calidez cotidiana que no siempre sale en los titulares. Una forma de mirar al otro, de preguntar, de invitar a comer, de decir venga, pruebe, de corregir sin pedir permiso, que puede chocar al principio, pero también puede romper corazas. Y eso fue lo que le pasó a Richard. Los días siguientes fueron una sucesión de sorpresas. Fuimos al centro histórico de Quito y Richard nos habló de las iglesias, de las plazas, de las calles empedradas. No como un guía profesional, sino como alguien que había aprendido a mirar. Nos llevó a probar empanadas de viento, chocolate caliente, helado de paila. Olivia, que había llegado decidida a no acercarse a él, empezó a hacerle preguntas. ¿Y esto lo comes siempre? No siempre. Si como empanadas todos los días, Marcelo me regaña. Marcelo parece tu mamá ecuatoriana. Un poco sí. También visitamos la mitad del mundo. Richard se tomó fotos con nosotras sin que yo se lo pidiera. En una, puso el brazo alrededor de Olivia. Ella se tensó al principio, pero no se apartó. Esa pequeña escena, para cualquiera, no habría significado nada. Para mí, fue enorme. Una noche comimos encebollado. Richard explicó que muchos ecuatorianos lo comen para levantar el ánimo, para el frío, para el cansancio, para después de una mala noche. Olivia probó el caldo con desconfianza. Está fuerte. Sí. Pero espera. Probó otra cucharada. Ok, entiendo. Richard se rió. Ecuador te convence así. Primero dudas, luego repites. Y era verdad. Ecuador nos estaba convenciendo, no con discursos, sino con detalles. Con una señora que nos dijo que tuviéramos cuidado con los bolsos en una zona concurrida. Con un taxista que nos habló de su familia. Con una vendedora que le regaló a Olivia una mandarina para que pruebe la de acá.
con el cielo de Quito cambiando de color sobre las montañas. Pero lo más importante no era el país como paisaje. Era lo que el país estaba haciendo visible. Una tarde, de vuelta en el departamento, encontré a Becher lavando los platos mientras Olivia le contaba algo de su escuela. No era una conversación profunda. Ella hablaba de una amiga, de una clase, de un profesor estricto. Richard escuchaba. De verdad escuchaba. No miraba el celular. No respondía ajá por obligación. Hacía preguntas. ¿Y eso te molestó? Sí, porque fue injusto. ¿Le dijiste algo? No. Tal vez deberías. Pero tranquila. Piensa primero qué quieres decir. Me quedé en la puerta sin entrar. No quería interrumpir. Era una escena tan normal que dolía. Porque eso era lo que siempre habíamos necesitado, normalidad. Un padre escuchando a su hija mientras lava platos. Nada más. Y nada menos. Esa noche, cuando Olivia se fue a dormir, Richard y yo nos quedamos conversando. ¿Qué pasó contigo?, le pregunté. De verdad. Él miró por la ventana. No creo que haya sido una sola cosa. Al principio odiaba estar aquí. Todo me parecía incómodo. El tráfico, la altura, la comida. La forma en que la gente preguntaba demasiado. Me molestaba que Marcelo me dijera qué hacer. Me molestaba que doña Carmen me preguntara si había comido. Me molestaba que el guardia me saludara todos los días. ¿Por qué? Porque me obligaban a responder. Y yo llevaba años evitando responderle a cualquiera. Incluso a ustedes. Se me apretó el pecho. Después empecé a notar que nadie me estaba atacando. Solo estaban viéndome. Y yo no estaba acostumbrado a que me vieran sin exigirme algo laboral. En la planta me respetaban por mi trabajo. Pero aquí algunas personas me trataron como persona, no como supervisor. ¿Y eso te cambió? Me dio vergüenza. Me di cuenta de que yo era cuidadoso con las piezas, pero descuidado con mi familia. Exigía calidad afuera y daba sobras en casa. No dije nada. Porque no hacía falta. Emily, no sé si puedo arreglar todo. No sé si Olivia va a perdonarme rápido. No quiero volver y fingir que Ecuador hizo un milagro y ya está. Pero quiero intentarlo. Esa fue la primera vez en años que escuché a Becher hablar sin esconderse detrás del cansancio o el trabajo. Al final del viaje, Olivia ya no lo llamaba solo él. Volvió a decir papá con naturalidad. No todo estaba curado. No voy a venderles un cuento falso. Una semana en Ecuador no borra años de distancia. Una disculpa no reconstruye automáticamente una relación. Pero algo se abrió. Una puerta que creíamos cerrada empezó a moverse. El último día, fuimos otra vez al comedor de doña Carmen. Ella nos sirvió una sopa caliente y dijo: cuando vuelvan, ya saben dónde tienen casa. Olivia sonrió. Gracias. La comida aquí sí se siente como de verdad. Doña Carmen le tocó el hombro a Richard. Y usted no vuelva a comer cualquier cosa, ¿oyó? Sí, señora. Marcelo también pasó a despedirse. Le dijo a Olivia: cuide a su papá, pero no le aguante todo. Si se descuida otra vez, me avisa y yo le mando mensaje. Olivia se rió. Trato hecho. En el aeropuerto, antes de pasar seguridad, Olivia abrazó a Richard. No fue un abrazo largo de película, con lágrimas exageradas y música imaginaria. Fue un abrazo breve, torpe, real. Carol Richard cerró los ojos como si ese abrazo le hubiera quitado años de culpa. Gracias por venir, dijo. Olivia respondió: gracias por estar distinto. Él asintió. Voy a seguir intentándolo. De regreso a Estados Unidos, miré por la ventana del avión y pensé en todo lo que había pasado. Habíamos viajado a Ecuador esperando comida, paisajes y quizá una conversación incómoda. Encontramos algo más, la prueba de que una persona puede cambiar cuando el entorno le muestra otra forma de vivir. Y aquí va mi opinión, aunque a algunos les moleste. Muchos extranjeros llegan a Ecuador con prejuicios. Creen que van a encontrar desorden, atraso, peligro, incomodidad. Y sí, Ecuador tiene problemas reales que no se deben ocultar.
Pero también hay una dignidad cotidiana que no se puede entender desde lejos. Hay gente trabajadora, orgullosa de su comida, de su barrio, de su manera de recibir. Hay una cultura donde el saludo todavía importa, donde el almuerzo todavía puede ser una pausa humana, donde un compañero de trabajo puede convertirse en familia sin pedir permiso. Richard no cambió porque Ecuador sea un cuento de hadas. Cambió porque en Ecuador alguien le dijo, no puede seguir así. Cambió porque probó comida hecha con cuidado. Cambió porque caminó por una ciudad entre montañas. Cambió porque un barbero le mostró que la atención al detalle también puede aplicarse al rostro de un hombre cansado. Cambió porque una señora del comedor le preguntó si había comido. Cambió porque Marcelo, con su forma intensa y ecuatoriana de meterse donde nadie lo llamó, decidió no dejarlo hundirse. Y nosotras, como extranjeras, también cambiamos. Olivia llegó pensando que Ecuador sería solo el lugar donde vivía temporalmente su papá. Se fue diciendo que quería volver. Yo llegué dudando de mi matrimonio. Me fui sin respuestas definitivas, pero con una esperanza más honesta. Algunos países te impresionan por sus edificios. Otros por sus paisajes. Ecuador nos impresionó por algo más difícil de explicar, por la forma en que la vida diaria puede sacudir a una persona y decirle, despierta, todavía estás a tiempo. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez un lugar, una cultura o una persona inesperada les cambió la forma de vivir? ¿Alguna vez alguien se metió en su vida y, aunque al principio les molestó, después entendieron que les estaba haciendo un favor? Déjenlo en los comentarios, porque esta historia no termina con Richard. Tal vez muchos de nosotros también necesitamos que alguien nos mire de frente y nos diga, ya basta de vivir descuidado. Y si esta historia les hizo pensar en Ecuador de otra manera, ya saben qué hacer. Suscríbanse, denle me gusta y compartan este video con esa persona que cree que los cambios solo ocurren en las películas. Porque a veces ocurren en un comedor de barrio, en una barbería pequeña, en una calle de Quito, o en un país que muchos subestiman sin haberlo vivido de verdad.